Gracias por acompañarnos una vez más en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabe de qué vamos a hablar en esta oportunidad? Con motivo de nuestra campaña Tú también participas, de los derechos político-electorales de la diversidad, es decir, de la comunidad LGBTTIQ+. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, seguramente le va a interesar. Damos la más cordial bienvenida desde Guadalajara, quien es visitador estatal de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Se trata del maestro José Benjamín González Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido, José Benjamín. Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarles en este día para poder dimensionar de un tema de vital importancia, que es hablar sobre los derechos político-electorales de este grupo históricamente discriminado, que es las poblaciones diversas. Por ello, me es grato el acompañarles, sobre todo en este tema de muy importante para cada una de las personas. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo debemos decirles? Poblaciones diversas, comunidad LGBTIQ+. ¿Cuál es lo correcto desde tu perspectiva? Claro que sí, de acuerdo, para poder incorporar una perspectiva y un margen de apreciación libre de violencias y discriminación, lo correcto ahora es hablar de poblaciones diversas, ya que si hacemos la locución de comunidad, es una terminología pragmática axiológica en el cual contempla que son diversas poblaciones con diferentes categorías. Y es ahí donde fractura la convergencia de que no dejamos de ser seres humanos, pertenecer a la raza humana. Y por ello, para articular y prevenir discursos de odio, ahora lo correcto es hablar sobre poblaciones diversas o población de la diversidad sexual. Bueno, pues nos vamos a quedar con este concepto, te lo prometo que vamos a corregir todo lo necesario en el discurso y te diría, ¿cuál es el reto principal que tienen las autoridades electorales con la población diversa? Claro, claro que sí, de hecho es un tema muy importante y que nos ha puesto a boga a todas las colectivas, que es hablar de un tema muy importante que es la materialización de las acciones afirmativas, ya que en ocasiones dentro de las instituciones electorales, en ocasiones se suele confundir erróneamente con acciones de inclusión. Cabe hacer mención que acciones de inclusión y acciones afirmativas son dos contextos distintos, ya que la acción de inclusión ejecuta la manera de vincular derechos ya adquiridos a grupos en situación de vulnerabilidad. No obstante lo anterior, las acciones afirmativas responden a una necesidad temporal, a un grupo históricamente discriminado, en el cual entra como ámbitos reparatorios hacia la integral. Y es bajo este tipo de brechas que la primer pauta que se enfrenta a las autoridades es verificar la observancia y la vinculación directas de esas acciones afirmativas legalmente procedentes y sobre todo el incorporar el lenguaje apropiado y evitar cualquier tipo de discursos o narrativas de odio que pueden configurar violencia política al momento de ejercer nuestros propios derechos fundamentales. Bueno, y este binomio de democracia y diversidad, ¿hoy cómo lo valoras a partir de sentencias del Tribunal Electoral? Claro que sí, de hecho, este gran tema de entender y asimilar qué es ciudadanía y qué es población de la sexual nos llega a poder reflexionar una pequeña narrativa jurídica, de poder dimensionar qué es persona o quiénes son personas, para conforme a ello el acreditar o desvirtuar si efectivamente las poblaciones diversas tienen este tipo de derechos políticos y electorales. No menos cierto es que dentro de América Latina y el Caribe tenemos un tratado internacional muy importante, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo adicional que habla también sobre los derechos políticos y electorales, en el cual en su artículo 1.2 nos aprecia que el hecho de ser persona tiene solamente un elemento sustancial, que es solamente pertenecer a la raza humana. Pregunta ahora es, ¿y las poblaciones diversas no pertenecen a este sesgo de la raza humana? Sin embargo, hay que reconocer que en México hubo una gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, el 10 de junio del 2011, en el cual cambia las categorías del artículo primero constitucional e incorpora la palabra persona, en el cual toda persona gozará de derechos, y en el cual establece en su párrafo número quinto la cláusula de igualdad y no discriminación. Sin embargo, esto me lleva ahora sí a contestar la pregunta. Dentro de la Constitución y las leyes generales, como también son las leyes que articulan los derechos políticos y electorales, en ningún artículo vamos a encontrar la palabra diversidad sexual.
Por tanto, es una prueba jurídica para poder evidenciar la tutela o la inexistencia de tutela de derechos y la titularidad y legitimidad de estos derechos dentro de la norma interna mexicana, en el cual de qué manera se hacen justiciables estos tipos de derechos a partir de la sentencia de los juzgados y tribunales, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual evidencia los tópicos de que efectivamente las poblaciones diversas tienen derechos humanos y por tanto dentro de esta categoría tienen la legitimidad de en su caso solicitar la ciudadanía para poder ejercer sus derechos políticos y electorales. Bueno, algunos de nuestros magistrados, de nuestras magistradas, vienen manejando ya ese tema de no binario y el grupo social diverso, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué nos puedes decir como primer saque para entender? Claro, ya los magistrados, las magistradas han estado trabajando las sentencias desde esas dos perspectivas, pero queremos en este programa ser un poco más pedagógicos, si tú me lo permites, y me digas cuál es la gran diferencia. Completamente, de hecho, para contestar esa pregunta me doy a la tarea también de felicitar, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido de los pocos tribunales que ha articulado la perspectiva inclusiva dentro de sus resoluciones, en el cual en ese tipo de trincheras debemos analizar algo muy importante, entender que dentro de la población del área sexual existen las diversificaciones, en el cual existe la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo. Es decir, la identidad de género es la manera en la cual una persona se va a identificar a sí misma y los demás lo van a identificar, como el hecho de ser una mujer, un hombre cis, un hombre, una mujer trans o una persona no binaria, que no entra en el binarismo ni de ser hombre ni de ser mujer. No obstante ello, la expresión de género es la conducta o el comportamiento humano que va a tener una persona, si es femenino, masculino, andrógino o queer. Y la orientación sexual es la categoría que es la atracción física, sexual, erótica, afectiva que va a tener una persona, ya sea heterosexual, lesbiana, homosexual, bisexual, pansexual, etc. Y sexo, entonces, es la categoría sexual en el cual dimensiona solamente 3 tópicos. El hecho de ser macho, hembra o intersexual. Esto tiene una fuente jurídica. Todo ese tipo de conceptos ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el 17 de mayo, Día Internacional para erradicar la lesfobia, homofobia y bifobia a través de la opinión consultiva 24/2017, en el cual dentro de las sentencias del tribunal ha articulado la vinculación directa sobre este margen de apreciación de distinguir quiénes son las personas que integran el sector diverso y qué es la distinción entre una identidad, una expresión, una orientación y el sexo al momento de nacer. Muy bien, bueno, pues con este concepto ya podría preguntarte directamente, ¿tú conoces la sentencia de pues la comunidad, la población, lo voy a decir correctamente, de la población indígena de los Muxes en Oaxaca? ¿Nos podrías decir cuál es tu opinión, por favor? De hecho, es una sentencia, por no decir la más emblemática, porque no hay otra sentencia que pueda articular los derechos humanos, políticos y electorales de la identidad, no de género, la identidad de género cultural y ancestral de una comunidad y pueblo originario, en el cual debemos de aterrizar también las raíces, en el cual dentro de ese tipo de sinergias existe lo que conocemos como la interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? Es una metodología sociológica y jurídica en el cual nos articula qué grados de vulneración puede tener una persona. Por ejemplo, el hecho de tener una identidad de género, orientación sexual, una discapacidad, ser migrante, ser mujer, etcétera. En el cual en este tipo de sentencias nos articula no solamente la pertenencia dentro de la población diversa, sino también la vinculación dentro de una etnia cultural y ancestral en el cual tiene sus propios usos y costumbres. Sin embargo, a tener ese tipo de legitimidad sobre los derechos políticos electorales, no deja desapercibido que otro tipo de sectores pueden aprovechar de esta laguna que existe al momento de poder, en su caso, legitimar quienes pueden señalar que efectivamente tal persona es integrante de la población de la sexual. O en su caso, qué grupo de instituciones puede legitimar y decir que efectivamente tal persona que se identifica con tal identidad cultural
efectivamente es dentro de esa población. Y es por ello que se ha perfeccionado los observatorios por parte de las organizaciones y expresiones de la sociedad civil, que sean ellas, ellos y ellas que legitimen a las personas aspirantes a estos tipos de cargos de elección popular para verificar que efectivamente sean parte de las poblaciones diversas. Y dentro de la sentencia nos señala la vinculación de poder individualizar a las personas que deseen someterse a la aspiración de una acción afirmativa que sea idónea, efectiva. Cabe hacer mención que las acciones afirmativas tienen un objetivo prioritario que son temporales. Esa temporalidad, idoneidad y efectividad es solamente para poder restituir los derechos de este grupo históricamente discriminados y llevar a un plano de igualdad, en el cual el tribunal ha señalado que efectivamente ese tipo de situaciones y el mal uso que se le ha dado sobre todo a poder identificarse a una identidad de género diversa, pues también amerita sanciones, porque no deja de ser también violencia política en contra de las poblaciones diversas, que de manera analógica se puede aplicar sobre la violencia a razón de género dentro de espacios políticos. Muy bien, José Benjamín, con esto nos dejas claro que las sentencias del tribunal han estado pues abriendo caminos para esta población diversa que reclamaba y sigue reclamando sus derechos político-electorales. Pero vamos a seguir hablando de sentencias del Tribunal Electoral desde tu análisis, desde tu perspectiva, y esto va a ser después de una pausa. Así es que en nada regresamos, vamos a continuar hablando de los derechos de la población diversa, los derechos político-electorales y la justicia electoral. Acompáñenos. Regresamos, estamos hablando de los derechos político-electorales de las poblaciones diversas con José Benjamín González Mauricio. Le recuerdo, él es visitador estatal de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Nos ha dado mucho concepto, mucha materia en algunos foros en los que has participado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hoy en este programa queremos saber qué opinas de otra sentencia del Tribunal Electoral a favor de sus derechos políticos de las poblaciones diversas, que es aquella que permitió las candidaturas a diputaciones locales en Quintana Roo. ¿La recuerdas? Es un tanto emblemática, histórica, porque pues también abrió pues una brecha importante para seguir andando en los caminos de los derechos político-electorales. De hecho, en efecto, y de hecho en esa sentencia articula algo muy indispensable, que es entender cuál es el lenguaje universal que debemos de articular toda dependencia pública. Y este lenguaje universal es el lenguaje de derechos humanos. Los derechos políticos electorales no dejan de ser derechos humanos y por tanto debe tener su propia ruta de expertise. Dentro de esa sentencia nos habla la importancia de poder visibilizar qué es la perspectiva de género inclusiva para aspirar a cargos de elección popular. Cabe entender que en ocasiones podemos dimensionar que hablar de perspectiva de género solamente estamos hablando de la tutela de derechos de las mujeres. Pero hay que recordar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras versus el Estado mexicano, y en uno de los casos más recientes sobre los derechos de las poblaciones diversas, que es el caso Olivera Fuentes versus Perú, nos ha advertido que la perspectiva de género inclusiva va a atender un contexto social, histórico y jurídico. Sabemos y entendemos que las luchas de las poblaciones diversas surgen o emergen gracias a las luchas feministas. Y es por ello que de acuerdo al feminismo debo de hacer la acotación que gracias a las filósofas antropólogas como María Serrano, Margaret Mead, Simone de Beauvoir, Martha Lamas y Judith Butler nos ha vislumbrado esta vinculación directa de lo que hoy vamos a entender o lo que ya se debe de entender de quiénes son las identidades y expresiones de géneros disidentes, conocidos también como las identidades no binarias o las expresiones de género tendentes a una persona queer.
Dentro de esa resolución nos da como ese margen de apreciación para poder puntualizar cuál va a ser la debida tutela de la individualización de la persona. ¿Cuáles son las facultades que se deben de tomar en consideración los tribunales para legitimar que efectivamente a lo largo de la historia las poblaciones diversas se encuentran no en situación de vulnerabilidad, sino en un contexto histórico de violencias y también violencias políticas, en el cual al momento de aspirar a ese tipo de espacios son susceptibles a discursos de odio? No menos cierto es, hay que recordar hace unas semanas la violencia política que ha sufrido la primer diputada que se ha identificado, mujer trans que tenemos, que es Salma Luébano, al momento de poder hacer sus manifiestos y que cierto tipo de grupos y fricciones atentan contra su dignidad por el simple hecho de ser una mujer trans al momento de tomar su investidura como diputada de un espacio de poder. José Benjamín, te interrumpiría un poco porque también hubo una sentencia ahí en la que estuvo participando y de hecho impugnando ante el Tribunal Electoral la propia Salma Luébano. ¿Qué nos dirías de esa sentencia? Completa. De hecho, la sentencia más reciente que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia LGBTIQ+. De hecho, esa sentencia, creo, y espero no equivocarme, es la primera y emblemática en el cual tácitamente cita y vincula qué son los discursos de odio. Discursos de odio, claro, dentro del ejercicio de la función pública al momento de ejercer sus derechos políticos y electorales. Hay que entender que las violencias dirigidas hacia las poblaciones diversas tienen nombre, tiene rostro y tiene raíces. Toda violencia tiene un ciclo, es decir, tiene un inicio y un fin. ¿Cuál es la raíz de las violencias? Siempre inician o se inhiben a partir de un discurso de odio, que es exactamente lo que analizó esa sentencia. ¿Y qué es un discurso de odio? Es el pensamiento interno que lo voy a exteriorizar y que tiene como objeto deprimir, erradicar o en su caso reafirmar estereotipos de acuerdo al contexto que se encuentra una persona. Por ejemplo, en este caso, el hecho de ser una mujer transgénero, en el cual los comentarios eran tendentes a poder desvirtuar si efectivamente era o no era una mujer. Y este tipo de discursos de odio tiene esta raíz que brinca a una evasión, brinca a una discriminación, brinca a una agresión verbal. De esa agresión verbal brinca a una agresión física y cierra el ciclo hacia llegar a un crimen de odio o crimen de perjuicio, que esos crímenes son las muertes violentas en contra de las poblaciones diversas. ¿Qué hizo el tribunal? Atender desde la raíz. ¿Y cuál fue la raíz? Prevenir y sobre todo sancionar de manera institucional a las personas, sobre todo servidoras y servidores públicos, que en su investidura ejercieron, motivaron e incentivaron discursos de odio dentro de una diputada diversa que pertenece a este tipo de sector. Bueno, pues ahí está el trabajo del Tribunal Electoral, como dices tú, el más reciente, ¿no? A favor de la población diversa. Pero, ¿por qué es importante que estén en los espacios de toma de decisión? Eso también cuenta y cuenta mucho. Cabe hacer mención que de acuerdo a las preguntas previamente analizadas, había puesto a consideración que efectivamente dentro del marco jurídico nacional, en ninguna ley, en ningún artículo y sobre todo ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vamos a apreciar la palabra diversidad sexual o población LGBTIQ+, en el cual aún somos invisibles en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Para las poblaciones diversas es muy importante ser la causa para defender la causa, ya que las mismas personas que hemos padecido ese tipo de violencias y directrices somos más sensibles, somos más empáticos y sabemos e identificamos las violencias invisibles, que en ocasiones no es susceptible a las personas que no son parte de este tipo de situaciones de vulneración de derechos. Y es por ello que se necesita los espacios de representatividad que sean otorgadas a los grupos históricamente discriminados para que efectivamente se puedan crear políticas públicas que tengan como objeto responder una necesidad real, siendo las personas que ya han sido laceradas las que están tomando el poder de decisión.
Y hay que recordar, lo que no se nombra no existe. Y también en los espacios públicos son espacios que históricamente existe esta deuda simbólica, estructural e institucional en el cual se nos ha privado para poder aspirar a ese tipo de decisiones. Y no solamente dentro del ámbito electoral, en todos los espacios. Hay que recordar que el artículo primero, párrafo segundo, establece que toda autoridad pública tiene la obligación de respetar y garantizar derechos humanos. Y la pregunta es, ¿quiénes son autoridades públicas? Dos elementos. Aquellas que ejerzan actos de poder y de autoridad y que reciban un presupuesto municipal, estatal y nacional. Y es por ello que esas autoridades necesitan poder dimensionar y el articular e incorporar dentro de los espacios de poder y de decisión a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminadas como son las poblaciones diversas. Bueno, y hablabas tú también en uno de los espacios en los que te convocó el Tribunal Electoral de esa violencia visible e invisible. Cuéntanos, a ver, tenemos un problema grave ahí, ¿no? Para hablar de las violencias visibles e invisibles, nuevamente traigo a colación el círculo de la violencia, es decir, las violencias que desafortunadamente pasan inadvertidas para las personas que no pertenecen a este sector no se van a dar cuenta, como son el discurso de odio, como lo es las agresiones verbales, porque en ocasiones ya está tan naturalizada la violencia que al momento de hablar, por ejemplo, de güey, de, perdón por la expresión, de maricón, etc., 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 ya pasan inadvertidas, ya Claro. empiezan consentidas, en el cual las personas que no son parte de esa población consideran que no se le está afectando, al contrario, que se le están incorporando. Pero para las personas que pertenecemos a ese tipo de poblaciones, sabemos que tiene un contexto histórico y que tiene raíz y tiene un objetivo, que es el poder deprimir simbólicamente el nivel de inferioridad que tenemos con las demás personas. Muy Y esa bien. es la violencia invisible que en ocasiones no se percibe. Y la única que las personas que las percibimos y que las sentimos y que las padecemos somos las poblaciones diversas, contrario a las violencias visibles que son las agresiones físicas y los asesinatos o muertes violentas en contra de este tipo de sector. Y que las primeras son difíciles, muy difíciles de comprobar, es así, ¿no? Bueno, José Benjamín, te preguntaría, ya estamos a 3 minutos rápidamente, esas cuotas arcoíris que ahora todo el mundo menciona, ¿crees que el tribunal haya contribuido para que hayan surgido las cuotas arcoíris? Cabe hacer mención que es una corresponsabilidad tanto de las expresiones de la sociedad civil y del tribunal, porque hay que recordar, y para la población diversa, hemos evidenciado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un tribunal aliado a nuestras luchas. De hecho, ha sido uno de los pocos tribunales que se ha levantado el uso de la voz a través de golpe de sentencias para poder acreditar que efectivamente se debe de incorporar a poblaciones diversas dentro de los ámbitos del ejercicio político electoral y la incidencia institucional, porque no menos cierto es que gracias a ese tipo de sentencias han adquirido una obligatoriedad para poder dimensionar los tópicos que las autoridades administrativas deben tomar en consideración, muy simple y muy sencillo, dentro del lenguaje incluyente de los formatos, de las credenciales y de la planilla electoral para no dejar a nadie atrás, a nadie fuera dentro de este tipo de derechos. Falta mucho por trabajar, pero tú desde la Visitaduría Estatal de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco lo haces. Tenemos muy poquitito tiempo, pero si nos quieres decir qué hacen ahí, cómo ayudan a las poblaciones diversas, por favor. Cabe hacer mención que los organismos garantes de derechos humanos tenemos una obligación que es el promover, respetar y garantizar los derechos humanos a través de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que son las quejas. Y es por ello que dentro de esas quejas emitimos recomendaciones. De hecho, en esta actual administración de este año emitimos 2 recomendaciones en particular. Uno sobre el abuso sexual que sufrimos las personas diversas dentro de las instituciones públicas y otro que se publicó esta tarde, que es el 18 de mayo, que advierte sobre
los crímenes de odio, el asesinato de una mujer lesbiana en el cual aún no existen líneas de investigación operantes dentro de los códigos penales. Pero eso es más o menos los tópicos que nosotros hacemos, poder visibilizar las graves violaciones de derechos humanos y solicitar la justa reparación integral del daño. Bueno, pues te agradecemos mucho, José Benjamín González Mauricio, que nos hayas acompañado en este programa Derechos Político-Electorales de las Poblaciones Diversas. Tú también participas. Te esperaremos en otra ocasión y vamos a despedir nuestro programa. Le esperamos, ya lo sabe usted, la próxima.